Cubre tus espejos al anochecer. Crecí viviendo en un edificio de 7 pisos, con 16 departamentos. Ahí todos los vecinos habían adoptado a mi madre como la administradora y encargada de mantenimiento. No era un título oficial realmente, pero todos la habían asumido como tal, ya que mi mamá llevaba una buena relación con cada uno de ellos y además era muy diestra para las labores manuales como la plomería, la electricidad y la carpintería. Cosas que ella había aprendido en su infancia y juventud, rodeada de 5 hermanos que también eran bastante buenos para ese tipo de trabajos. Todos la querían mucho. Una noche, tocaron a la puerta. Mi mamá, mi hermano y yo estábamos cenando, pero ella no dudó en levantarse para ver de quién se trataba. Se asomó por la mirilla, abrió la puerta y salió del departamento para volver unos segundos después. Le preguntamos quién era, pero según nos dijo, ahí afuera no había nadie. Todos habíamos oído los toquidos en la puerta, pero el pasillo estaba completamente vacío. Fue hasta 2 días después que durante la noche, prácticamente a la misma hora, llamaron nuevamente a la puerta. Esta vez eran doña Luz y la señora Diana. Ambas venían del 6º y 7º piso, respectivamente. Estaban muy preocupadas. Al parecer, don Francisco, el vecino del departamento al lado del de la señora Diana, en el 7º piso, no había salido de casa desde hacía unos 3 días. La señora Diana y su marido habían llamado a la puerta de aquel hombre, pero no habían obtenido respuesta alguna. Y un olor extraño comenzaba a hacerse presente, proveniente desde ese departamento. Muchos vecinos le habían confiado una copia de sus llaves a mi madre. Don Francisco era uno de ellos. Mi madre entonces nos pidió que esperáramos y junto con aquellas 2 vecinas subieron al elevador hacia el 7º piso, donde ya había varios vecinos reunidos. Mi hermano y yo no sabíamos qué pasaba, pero pronto escuchamos un alboroto y algunos gritos. Yo, a mis 14 años, ya imaginaba qué era lo que había ocurrido. Así que cuando mi hermano de 10 años quiso salir a ver, lo detuve y le pedí que aguardáramos tranquilos por mi mamá. Pasó después casi media hora hasta que ella regresó. Para este punto, mi hermano se había quedado dormido en el sillón junto a mí. Don Francisco había muerto. Y la policía ya estaba en camino, al igual que el hijo de aquel hombre. Mi mamá solo nos pidió que nos fuéramos a la cama y prometió que en la mañana hablaríamos. Al día siguiente, cuando desperté, mi mamá me contó que al entrar a aquel departamento, claramente pudieron percibir un aroma que les indicó, sin duda, lo que había pasado con nuestro vecino. Realmente, ni siquiera tuvieron que entrar. Unos metros frente a ellas y frente a todos los vecinos ahí reunidos, se asomaban los pies descalzos de aquel hombre, ya completamente blancos y sin vida. Estaba tirado en el piso de su sala, detrás de un sillón, junto a su comedor. Un espejo enorme en su pared reflejaba también un poco de su brazo y su cara, totalmente pálida y con los ojos completamente abiertos y en blanco. Cuando llegaron los policías y médicos, ellos lo hicieron todo. Solamente cuestionaron a algunos vecinos y también a mi mamá. Pero un paro cardíaco, al parecer, había sido el culpable del deceso de aquel hombre. No era una persona particularmente anciana, pero este tipo de cosas a veces suceden sin avisar, y seguramente este había sido uno de esos casos. Su hijo tampoco podía creerlo. Pasó entonces casi un mes en que este departamento estuvo completamente cerrado. Durante ese tiempo, es verdad que la señora Diana y doña Luz comentaban con mi madre que aún, en ocasiones, podían escuchar a don Francisco andar por la casa y arrastrar sillas y muebles. La verdad es que no les asustaba ni nada por el estilo. Aquel hombre había vivido ahí por muchos años y su energía
seguramente permanecía en ese espacio. Creo que incluso, en cierta forma, las reconfortaba. Después de este tiempo, el hijo de aquel hombre apareció nuevamente en el edificio. Iba a hacer un inventario. Estos departamentos, si bien no eran lujosos, sí eran bastante grandes. Y a don Francisco le gustaban los muebles de madera y muchas cosas que se consideran antigüedades. Casi todo se lo llevaron unos días después, supongo que para venderlo. Tal vez incluso para quedarse con algunas de esas cosas, pero a la señora Diana, a doña Luz y a mi mamá, aquel hijo del vecino les quiso agradecer el haber notado la muerte de su padre, permitiéndoles escoger un objeto que quisieran conservar, no importando cuál fuera este. Doña Luz escogió un juego de fruteros de bronce. La señora Diana escogió una mesita para vinos de caoba con cubierta de mármol. Y mi madre, teniendo algo de noción de cuánto costaba un objeto así, escogió el enorme espejo detrás del comedor. Aquel joven no tuvo problemas en desprenderse de esas cosas y las entregó a las 3 mujeres agradecido. Le pidió a los trabajadores que lo estaban ayudando que bajaran el espejo a mi casa y después se quedó hablando un poco con mi madre. Le informó que, según el parte médico, don Francisco había muerto aproximadamente 48 horas antes de haber sido encontrado. Efectivamente, un paro cardíaco había sido el asesino, aunque no tenía registros de sufrir enfermedades del corazón. Pronto se retiró de ahí, dejando vacío el departamento 16 y dejando también llena de preguntas la cabeza de mi madre. Don Francisco, al parecer, había muerto aquella noche en que tocaron a nuestra puerta. Tal vez, en alguna forma, había sido él mismo avisándonos. Mamá tenía la intención de vender aquel espejo que sí, efectivamente era muy caro, según una tía que trabajaba como decoradora en la industria del cine. Lo empaquetó muy bien en unicel y cartón y lo mantuvo guardado en su habitación durante unos meses. Pero fue ese mismo precio elevado lo que dificultó bastante el encontrarle un comprador. Y un poco decepcionada por no poder deshacerse de él, mi mamá entonces decidió dejarlo en la casa como una antigüedad que seguramente aumentaría su valor con el tiempo y quizás eventualmente llegaría alguien que pudiera comprarlo por un poco más de dinero, obteniendo nosotros así un beneficio mayor. Después de todo, no teníamos prisa realmente de deshacernos de él. Le daríamos uso mientras tanto. Sin embargo, su imponente tamaño lo hacía muy difícil de colgar en la pared, mucho más con la obsesión de mi madre por no usar clavos. Se decidió entonces que permanecería en el piso, recargado junto a la sala, como un espejo de cuerpo completo. Y fue desde esa primera noche en que el espejo estuvo afuera, descubierto, que extrañas cosas comenzaron a suceder. Mi mamá y yo nos quedamos viendo películas hasta tarde, y cuando por fin nos retiramos a dormir, claramente escuché la voz de mi hermano gritando. Salí corriendo de mi habitación y me encontré con mi madre, que también había salido apurada de su cuarto. Ambas fuimos directamente a donde mi hermano estaba, pero él continuaba durmiendo plácidamente. Las dos no hicimos más que quedarnos viendo extrañadas. Ambas habíamos escuchado lo mismo, pero al parecer, a menos de que mi hermano hubiera gritado dormido, aquel sonido no lo había hecho él. Nos fuimos a dormir y recuerdo que tal vez 10 minutos después volvimos a escuchar la voz de mi hermano. Esta vez, como platicando, o al menos repitiendo 3 o 4 palabras que no podía entender totalmente. No me levanté de la cama, y por lo que pude escuchar, mi mamá tampoco lo hizo. Durante las noches siguientes, nuestras veladas estaban ocasionalmente interrumpidas por ruidos extraños. Al principio,
Estos ruidos eran solamente los de cosas que se movían o se arrastraban. Pero después, en múltiples ocasiones, yo, por ejemplo, llegué a escuchar a mi mamá llamarme. Sin embargo, cuando salía de mi habitación, me encontraba con que ella estaba en su cuarto completamente dormida. Mi mamá, por su parte, me contó alguna vez que ella constantemente escuchaba a mi hermano, pero igualmente, al salir a verlo, no encontraba a nadie en la sala. Mi hermano siempre estaba perdidamente dormido en su habitación. Mi hermano, sin embargo, parecía ser inmune a lo que fuera que estaba perturbando nuestras noches, aunque hasta este momento no lo habíamos relacionado del todo con aquel espejo. Un día, mi mamá me avisó que llegaría tarde del trabajo. Mi hermano y yo comimos, hicimos tarea, y él se puso a ver algo de televisión. Yo me metí a bañar y admito que duré un buen rato bajo la regadera. Cuando salí del baño, lo primero que vi fue a mi hermano parado frente a aquel espejo. Parecía estar hablando con alguien, e incluso movía las manos como jugando. Vi en aquel reflejo, por apenas un segundo, a una niña, en lugar de la imagen de mi hermano, pero al parpadear, volví a ver la imagen invertida de mi hermanito. Le pregunté que qué estaba haciendo y él se sorprendió de que lo hubiera descubierto. Nada, me dijo, mientras se iba corriendo a jugar en otro lado. Me quedé viendo entonces a ese espejo que por alguna razón, desde ese momento, comencé a sentir lo extraño, como si una vibra muy pesada se desprendiera de él. Y durante esos segundos en que fijé mi vista hacia ese objeto, vi nuevamente a mi hermano pasar corriendo detrás de mí, pero cuando volteé para preguntarle qué quería de cenar, mi hermano no estaba ahí. Y para sorpresa mía, se encontraba detrás del sillón, al otro lado de la sala, pintando, dispuesto a continuar pintando con unas acuarelas que tenía. Cuando mi mamá volvió a la casa, yo no le comenté nada de eso, pero la noche siguiente, ella experimentaría algo que le haría sacar ese espejo de nuestras vidas. Aquel día, mi mamá había discutido por teléfono con mi papá. A él no lo había mencionado en mi historia, y es que realmente tenía 8 años alejado de nosotros. Ni mi hermano ni yo teníamos ningún tipo de relación con él, pero aquella tarde había decidido llamar por teléfono a mi mamá para amenazarla con que iba a pelear nuestra custodia completa. Evidentemente, como muchos padres desobligados, realmente aquello se quedó en palabras y nunca lo hizo. Pero mi mamá estaba enojada y triste. Cuando llegó a la casa, no estábamos ni mi hermano ni yo, ya que habíamos subido con algunos vecinos a un cumpleaños. Nos habían invitado pastel y no habíamos dudado en asistir. Solamente le habíamos dejado un recado en la mesa a ella, avisándole de nuestra ausencia. Mi mamá de alguna forma se alegró de que no estuviéramos ahí y se tomó un tiempo en el que se sentó en la sala a llorar un poco para desahogarse. Pronto escuchó la voz de mi hermano llamándola. Ella sabía que no estábamos en casa, así que lentamente levantó la vista y se quedó viendo a aquel espejo. Algo en su reflejo atrapó su atención. No estaba totalmente segura de lo que era, pero sabía que había algo extraño en su propia imagen ahí reflejada. Quizás la mueca, quizás estaba levemente distorsionada. Pero mientras intentaba descifrar de qué se trataba, pudo ver en ese mismo reflejo a mi papá, saliendo de la puerta de la cocina varios metros detrás de ella. Mi mamá volteó completamente alterada, pero ahí no había nadie. Estaba molesta y asustada. Creía que mi papá se había metido a la casa en ese arranque de locura, o paternidad, como él lo llamaría. Probablemente, al no encontrarnos, nos había esperado ahí, en la oscuridad. Se puso como loca y entró a la cocina gritando, pero mi papá no estaba ahí. Buscó en los cuartos, en la azotehuela, en el baño y hasta en lugares totalmente improbables como debajo de los sillones.
pero pronto se dio cuenta de que ella era la única persona en la casa. Regresó entonces muy confundida a la sala, pero justo antes de sentarse se dio cuenta de algo aún más macabro. En aquel espejo, ella estaba reflejada. Sin embargo, su reflejo no correspondía con su posición de aquel momento. La imagen en el espejo que ella podía ver era la de ella misma, sentada, llorando en el sillón, posición en la que había estado hacía unos minutos, pero que definitivamente no era la de ese momento. Y por si eso no era suficiente, detrás de ella, en aquel reflejo, aún podía ver la imagen de mi padre, con una sonrisa extraña, muy inusual. Mi mamá entonces se fue para atrás, cayéndose al piso y entrando en lo que podríamos definir como un ataque de pánico. Aunque, según sus palabras, ella estaba segura que estaba a punto de darle un ataque cardíaco. Esto debió pasarle a don Francisco. Esto debió matarlo. Se repitió mi mamá una y otra vez durante esos minutos que estuvo ahí. En algún punto, durante ese ataque, mi hermano y yo volvimos a casa. Al encontrar a mi madre así, nos fuimos directamente a abrazarla y ella simplemente nos tomó de la mano y nos sacó de ahí. Fuimos a la tienda y a la papelería. Ya todo estaba cerrado. Según me confesó después, lo que fuimos a hacer fue a buscar papel o plástico para envolver aquel espejo y sacarlo de la casa. Pero no encontramos nada. Esa noche solamente cubrió muy bien aquel espejo con una vieja sábana, pero aún así, durante aquellas horas no dejamos de escuchar ruidos extraños toda la noche. No me voy a ir. No me voy a ir. Decía mi mamá que una voz parecía repetirle esa frase en sueños una y otra vez durante todo el tiempo que estuvo dormida. Yo tuve pesadillas horribles, en las que una versión monstruosa de mi papá venía por mí para devorarme con unos enormes y afilados dientes. Ambas despertamos sumamente cansadas. Para añadir una preocupación a la lista, mi madre dijo que cuando salió de su cuarto, mi hermano ya estaba levantado y estaba jugando con algunos de sus juguetes, sentado justo frente al espejo, como si su propio reflejo estuviera interactuando con él. Ese mismo día, fuimos a buscar a una tía a Iztapalapa. Mi mamá nos dejó ahí con mi tío y mis primos, y mi tía y ella volvieron al departamento. Según lo que me contó mi mamá después, aquella tía mía, la que yo no sabía que se dedicaba a hacer limpias y leer las cartas, le ayudó a envolver y sacar el espejo, poniendo un forro de cartón dentro del cual metieron hierbas y estampas de santos. Después ella limpió aquel espacio donde había estado recargado esas semanas y dio un pequeño recorrido por toda la casa rezando. Dijo mi mamá que mi tía le comentó que ese espejo tenía algo muy pesado dentro de él, aunque no le aclaró a qué se refería y mi madre, por salud mental, no quiso indagar. Mi mamá ya le había pedido a un jovencito que trabajaba con unos mecánicos en la esquina que con un diablito las ayudara a llevar ese espejo hasta la casa parroquial, donde lo terminaron donando. La verdad es que retirar ese espejo de la casa sí eliminó un 90% de las extrañas manifestaciones que se presentaban. Pero por alguna razón, desde esa ocasión, durante las noches los ruidos extraños continuaron por mucho tiempo. Mi hermano también decía que había una niña de su misma edad que a veces venía de noche queriendo jugar con él. No me voy a ir. Siempre dijo que era una niña vestida de blanco, con la cara casi del mismo color. Él muy pocas veces se levantaba a jugar con ella, ya que venía siempre de madrugada. Pero a veces decía que le daba tristeza, porque había perdido su casa. Al preguntarle dónde vivía, él siempre respondió lo mismo. La niña vivía en el espejo. La realidad es que mi hermano nunca le tuvo miedo, pero mi mamá y yo no dejábamos de preguntarnos si era verdad que algo había salido de ese objeto y se había pegado a él. De cualquier modo, durante mucho tiempo, mi tía le realizó varias limpias y casi 2 años después,
Él pareció dejar de tener contacto con esa entidad y poco a poco la olvidó por completo. Hoy en día no tiene ningún recuerdo de ella. Cuidado con lo que meten a sus casas. Asegúrense de que las energías de los objetos que entran a su espacio no vayan a contaminar o destruir su paz y tranquilidad familiar.